Hola y bienvenidos a una nueva inmersión en profundidad. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a cruzar el Atlántico, al menos intelectualmente, para analizar un ensayo que nos llega desde Colombia y que la verdad me ha parecido fascinante. El título es largo, eso sí, Juristas y pretores en el derecho romano clásico, el laboratorio institucional que nutre la argumentación jurídica colombiana. Es un título muy académico, sí, pero la idea que tiene dentro es potentísima. Bueno, es que sugiere que para entender cómo piensa hoy un juez de una alta corte en Colombia, tenemos que viajar 2000 años atrás y sentarnos a ver a un magistrado en el Foro de Roma. Exacto, y eso es lo que me ha enganchado. A primera vista parece, no sé, una metáfora un poco forzada, pero el texto defiende que la conexión es real, que es directa y que sigue funcionando hoy. Así que nuestra misión hoy es desgranar esa idea. Él dice, mitad latina, mitad romana. Un desafío interesante, desde luego, porque no hablamos de leyes concretas que obviamente han cambiado, sino de algo mucho más profundo, ¿no? La forma de pensar, la propia sala de máquinas del derecho. Pues pongamos en marcha esa sala de máquinas. Para entender la innovación, el ensayo nos sitúa primero en el punto de partida. Habla del derecho romano arcaico, el de las famosas 12 tablas. Ah, sí. La imagen que me viene a la cabeza es la de un código grabado en piedra. ¿Era de verdad tan rígido? Totalmente. Piedra es una analogía perfecta. Era un derecho de agricultores para una ciudad-estado pequeña, extremadamente formalista, casi un ritual. Un ritual. Sí, sí. Si te equivocabas en una sola palabra de la fórmula sacramental durante el juicio, perdías el caso. Daba igual si tenías razón o no. Era un sistema que funcionaba por su rigidez, no a pesar de ella. Claro. Pero Roma no se quedó siendo una aldea. Se convirtió en el centro del mundo conocido. Imagino que esa expansión debió de poner una presión increíble sobre un sistema legal tan quebradizo. Una presión insoportable. Piensa en lo que se convirtió Roma. Un imperio con un comercio que conectaba Hispania con Siria, con contratos complejos, sociedades. Y gente de todas partes. Exacto. Ciudadanos, extranjeros, libertos, todos interactuando. El viejo ius civile, el derecho de los ciudadanos, era un traje que se había quedado, bueno, ridículamente pequeño. Era imposible, claro. Es que intentar regular un contrato marítimo con Alejandría, con las mismas reglas que usabas para una disputa de lindes entre vecinos, era sencillamente un disparate. El derecho corría el riesgo de convertirse en un freno para el éxito de Roma. Y aquí es donde, según el ensayo, aparecen los dos grandes protagonistas de esta historia. El combo pesado los llama el texto. Los pretores y los juristas, nombres como Gallo, Papiniano, Ulpiano, que a cualquier estudiante de derecho le tienen que sonar, ¿no? Sí, desde luego. Y es crucial entender que no hacían lo mismo. Eran dos motores distintos pero que trabajaban en sincronía. Empecemos por el pretor. Vale. El pretor era un magistrado, un político de alto rango, que administraba justicia durante un año. Su poder no estaba en dictar la sentencia final, eso lo hacía un juez privado. Su poder estaba en organizar el juicio. ¿Y su herramienta clave? El edicto. El texto lo describe como una especie de programa de gobierno judicial. Es una buena forma de verlo, sí. Al empezar su mandato, el pretor publicaba su edicto en el foro y venía a decir: durante mi año, estas son las reglas del juego. Protegeré estas situaciones y concederé estas acciones legales. Y aquí está la clave, ¿no? No estaba limitado solo por las leyes que ya existían. Ahí está. Podía crear acciones y remedios nuevos para situaciones que el viejo ius civile no contemplaba. Espera un momento, eso suena radical. ¿Significa que un magistrado podía, en esencia, crear una solución a medida para un caso, ignorando la ley? ¿Eso no generaba un caos, una inseguridad jurídica tremenda? Es la pregunta del millón, y la respuesta es lo que revela lo inteligente que era el sistema. No era un caos. Primero, porque el pretor no derogaba el ius civile. Ah, Lo ayudaba, suplía o corregía, como decían ellos. Creaba un sistema paralelo, el ius honorarium, o derecho pretorio, que convivía con el antiguo. de acuerdo. Y segundo, y esto es muy importante, no empezaba de cero cada año. El nuevo pretor cogía el edicto de su predecesor como base y le añadía sus propias innovaciones. El edictum translatitium. Así, el sistema evolucionaba, no saltaba al vacío. Era una innovación controlada. Entendido. El pretor era el innovador en primera línea, el que estaba en el barro. Pero entonces, ¿cuál era el papel de los juristas, los teóricos?
No exactamente teóricos en una torre de marfil. Eran los arquitectos del sistema. Eran sabios del derecho con un prestigio enorme. Su trabajo tenía dos vertientes. Por un lado, emitían responsa. Dictámenes, opiniones. Eso es, opiniones sobre casos reales que les planteaban los ciudadanos, o incluso el propio pretor. Y por otro, escribían tratados donde ordenaban y sistematizaban todo. Creaban las categorías, las definiciones, los principios. Daban coherencia a la innovación del pretor. ¿Y esas opiniones tenían algún peso real? Llegaron a tener un peso inmenso. El emperador Augusto concedió a ciertos juristas el ius respondendi. ¿El derecho a responder con la autoridad del propio emperador? Exacto. Sus dictámenes se volvieron vinculantes para los jueces. En la práctica, la opinión de un sabio como Papiniano era ley. Así que tenías al pretor innovando en la práctica y al jurista construyendo la estructura dogmática, una simbiosis perfecta. Vale. Entiendo los roles, pero sigo sin ver del todo cómo, en la práctica, un hombre con un edicto y un sabio con sus opiniones podían doblar un sistema que has descrito como pura piedra. ¿Cuál era la herramienta concreta, la palanca que usaban? La palanca fue una revolución procesal, el paso de las viejas legisacciones al procedimiento formulario. El formulario, claro. Es que el sistema antiguo era oral, solemne y, como decíamos, un error verbal te costaba el juicio. El procedimiento formulario fue mucho más inteligente. El pretor se reunía con las partes y redactaban juntos una fórmula. Una instrucción escrita para el juez. Justo. Y era flexible. Se centraba en los hechos y en la pregunta jurídica clave. El foco se desplazó del ritual a la búsqueda de una solución justa para el problema real. Y en este contexto, el ensayo habla de algo que me parece muy sofisticado: la convivencia de tres capas de derecho. Sí, y esto es clave para entender su flexibilidad. Imagina tres capas. En la base, el ius civile, el derecho tradicional, formalista, solo para ciudadanos romanos, el núcleo duro. Pero que no servía para un comerciante griego, por ejemplo. Para nada. Para eso desarrollaron la segunda capa, el ius gentium, el derecho de gentes. ¿Y en qué se basaba? En la razón natural y en la buena fe, la buena fides. Era un derecho mucho más pragmático, sin formalismos, basado en principios que cualquiera podía entender. La mayoría de los contratos comerciales, como la compraventa o el arrendamiento, nacieron aquí. Era el derecho de la globalización romana, por así decirlo. Tenemos el derecho de los ciudadanos, el derecho para todos. Y la tercera capa. La tercera capa era el equalizador, el jus honorarium, creado por el pretor. Imagina que aplicar el jus civile en un caso concreto llevaba a un resultado que era, a todas luces, injusto. El pretor podía intervenir. Podía. No anulaba la ley, pero con sus herramientas procesales podía conceder una excepción o denegar una acción. Neutralizaba en la práctica la norma injusta. Era el triunfo de la equidad sobre la rigidez. Un sistema operativo legal increíblemente adaptable, la verdad. Robustísimo. Pero bueno, todo esto es una lección de historia jurídica fascinante. Pero el ensayo da un salto de 2000 años y aterriza en Bogotá. La pregunta es inevitable. ¿De verdad la conexión es tan directa o es solo una bonita analogía? El ensayo argumenta, y yo creo que con mucha fuerza, que la conexión es estructural y directa. El paralelismo más claro es con las altas cortes colombianas. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Esas mismas. Si miras lo que hacen, su función recuerda poderosamente a la del pretor romano. ¿En qué sentido? No publican un edicto cada año. No, claro. Pero piensa en lo que hacen. No se limitan a ser la boca que pronuncia las palabras de la ley. Una aplicación mecánica. Para nada. A través de su jurisprudencia, constantemente interpretan, modulan, corrigen y complementan la ley escrita. Crean derecho. Ponme un ejemplo. Pues mira, cuando la Corte Constitucional colombiana desarrolla el concepto del derecho al mínimo vital para proteger a personas en extrema pobreza, está creando una solución que no estaba, palabra por palabra, en ningún artículo. Está supliendo un vacío para alcanzar un fin de justicia. Igual que un pretor que concedía una acción nueva porque el ius civil no ofrecía protección. Exactamente igual. O sea que las sentencias de las altas cortes, el precedente judicial, ¿funcionarían como una especie de edicto moderno y permanente? Es una analogía muy, muy precisa. Las líneas jurisprudenciales que establecen se convierten en la guía fundamental para todos los jueces inferiores del país. Crean un derecho vivo que se adapta.
Y si las altas cortes son los nuevos pretores, supongo que el equivalente a los Gallo y Ulpiano de la época son... Los grandes catedráticos y autores, los que en Colombia llaman doctrinantes. Claro. Aunque en el sistema colombiano la doctrina no es una fuente formal de derecho, un juez no es obligado a seguirla, su influencia es inmensa. Las altas cortes lo citan constantemente. Constantemente, para fundamentar sus argumentos. Conceptos enteros, como la responsabilidad del Estado, se han construido en un diálogo continuo entre los tribunales y los académicos. Cumplen esa misma función de sistematizar, de dar coherencia, de proponer nuevas vías. Y esto llega hasta el trabajo diario de un abogado, imagino. Ahí es donde se ve con más claridad. El ensayo subraya que la propia técnica argumentativa es una herencia directa. El razonamiento romano era casuístico. Iba de un caso a otro. Eso es, usando dos herramientas. La analogía, buscar un caso parecido y aplicar su solución. Y la distinción, que es lo contrario, demostrar por qué tu caso es diferente. Y eso es, literalmente, el pan de cada día de un abogado litigante hoy. Exacto. Cuando un abogado invoca una sentencia anterior, está usando la analogía. Y cuando la otra parte argumenta que su caso es distinto, está usando la distinción. La técnica mental es idéntica. Suena como un sistema legal casi perfecto en su lógica, muy adaptable. Pero el ensayo, y me parece un punto crucial, nos recuerda que este hardware técnico tan brillante funcionaba en una sociedad que, desde nuestra perspectiva, era profundamente injusta, ¿no? Absolutamente. Y esta es una advertencia fundamental para no idealizar el pasado. Este edificio jurídico tan elegante se construyó sobre unos cimientos de desigualdad estructural brutal. Hablamos de esclavitud. Hablamos de una economía basada en la esclavitud, donde un ser humano era legalmente una cosa que habla. Hablamos de una sociedad donde las mujeres tenían una capacidad jurídica muy limitada, donde la ciudadanía era un privilegio. No existía la idea de derechos humanos universales. Entonces, la lección que extrae el ensayo para el jurista colombiano de hoy es admirar la técnica, pero desconfiar del fondo. Esa es la síntesis perfecta. La propuesta es usar el modelo romano como un referente técnico de primer nivel, como una caja de herramientas intelectual muy poderosa. Pero esa herencia debe ser filtrada, de forma crítica, por el paradigma de la Constitución colombiana de 1991. Que es la antítesis de la sociedad romana. Claro, un proyecto basado en los derechos humanos, la dignidad, la igualdad. El ensayo usa una metáfora muy buena. Es como tener un hardware técnico romano muy potente sobre el que es imprescindible instalar el software ético del Estado Social de Derecho. Sin ese software, el hardware podría usarse para justificar cualquier cosa. Exactamente. En resumen, lo que hemos explorado hoy es que el derecho romano clásico es mucho más que una curiosidad histórica. Es un sistema vivo, un código fuente cuyo método de razonamiento sigue operando en el núcleo del derecho colombiano. Las figuras del pretor como innovador y la del jurista como arquitecto conceptual son espejos de los magistrados de las altas cortes y de los académicos. Y la gran herencia, por tanto, no son las normas concretas. No, esas han cambiado por completo. La herencia es la forma de pensar el derecho, ese equilibrio dinámico, a veces tenso, entre la seguridad de la ley escrita y la necesidad de encontrar una solución justa y equitativa para el conflicto concreto. Ese es el modelo que la Roma clásica nos legó. Y que Colombia, con su propio contexto constitucional, sigue desarrollando 2 milenios después. Y con esto, dejamos una reflexión final. El análisis de hoy demuestra que esta tensión entre la rigidez de la ley y la búsqueda de una solución justa no es un dilema moderno, sino un desafío que tiene más de 2000 años. Sabiendo esto, ¿deberíamos ver a quienes imparten justicia principalmente como guardianes de un código inmutable o como los herederos de la compleja responsabilidad del pretor de adaptar continuamente el derecho a la cambiante realidad de los conflictos humanos?